Silencio, seguido por el graznido de una bandada de tejedores que revoloteaban hacia sus nidos colgantes, tejidos con paciencia infinita entre las espinas protectoras. Cada sonido era una nota en la sinfonía del amanecer. El susurro del viento acariciando las hojas de las mopane, el crujido sutil de un escarabajo rodando su bola de estiércol por el sendero polvoriento, el zumbido lejano de abejas ya activas entre las flores silvestres. Pero entre tanta armonía natural, algo discordante se incrustaba en el suelo arenoso como una cicatriz olvidada. Un neumático de camión gigante, negro y agrietado por el sol implacable, medio hundido en la tierra como si la propia sabana intentara tragárselo para borrar su presencia. Sus bordes resecos mostraban grietas profundas donde se acumulaba el polvo rojizo, y en su interior, la oscuridad parecía más densa, más misteriosa. Una mariposa azul se posó un instante sobre su superficie caliente, como preguntándose por qué aquel objeto circular y hueco no pertenecía al lenguaje de la naturaleza, no tenía raíces, no daba sombra útil, no alimentaba a nadie. Solo existía como testigo mudo de pasos humanos que habían cruzado aquel territorio y se habían ido, dejando tras de sí esta cáscara inerte que ahora esperaba, paciente e inconsciente, su papel en el drama que se avecinaba. Mientras el sol ascendía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, una brisa suave hizo rodar una hoja seca que se detuvo justo al borde del neumático. En ese momento, desde detrás de un arbusto cercano, un par de ojos ámbar observaban con curiosidad innata. No eran ojos de depredador en ese instante, sino de explorador pequeño y vulnerable. Un cachorro de león, apenas del tamaño de un gato doméstico, pero con la melena incipiente ya esbozando su destino, asomó su hocico negro y húmedo, moviendo las orejitas redondeadas al ritmo de los sonidos desconocidos. Tras él, otros 5 hermanos emergieron tímidamente, sus cuerpecitos cubiertos de manchas que los camuflaban perfectamente entre las sombras matutinas. «¿Qué es eso, hermano?», parecía preguntar el más pequeño con un suave maullido, acercándose al neumático con pasos torpes, tropezando con sus propias patas delanteras en su entusiasmo. La cachorra más audaz, con una mancha en forma de corazón sobre su frente, se adelantó y olió el borde del objeto. Su nariz se arrugó ante el olor extraño, a goma quemada por el sol, a metal oxidado, a algo que no era sabana. Pero su curiosidad era más fuerte que su cautela. Con una patita delicada, tocó la superficie áspera y retiró la garra al sentir la textura desconocida. Los demás se agruparon a su alrededor, formando un círculo de pelaje dorado y ojos brillantes de asombro infantil. «Mira cómo gira», exclamó otro cachorro al empujarlo ligeramente con su cabeza, haciendo que el neumático se moviera unos centímetros sobre la arena suelta. Risas silenciosas vibraban en sus cuerpos menudos, expresadas en saltitos torpes y mordiscos juguetones al aire. Para ellos, aquel objeto no era un peligro, era un juguete misterioso regalado por el amanecer. Uno tras otro fueron trepando por el borde inclinado, sus garras diminutas buscando apoyo en las grietas de la goma. El primero logró asomarse al interior oscuro y profundo, y su silueta se recortó contra el cielo claro por un instante antes de deslizarse hacia adentro con un suave plop. «¿Qué apenas perturbó el air?» «Es como una cueva», parecía decir su cuerpo al acomodarse en el fondo, acurrucándose contra la curva protectora del neumático. Uno a uno, los demás lo siguieron, arrastrándose con torpeza pero con determinación, hasta que los 6 cuerpos diminutos se apiñaron en el interior, formando una bola cálida de pelaje y respiraciones entrelazadas. Desde fuera, solo se veían sus colitas moviéndose como plumas al viento, y se escuchaban sus ronroneos suaves, casi inaudibles, como el zumbido de abejas contentas. El sol seguía ascendiendo, y sus rayos comenzaban a calentar la superficie negra del neumático, transformándolo lentamente en una trampa de calor silenciosa. En la distancia, entre las altas hierbas doradas, una sombra majestuosa se movía con elegancia fluida. Leona caminaba con paso seguro, su mirada escaneando el horizonte en busca de amenazas, pero siempre volviendo hacia el lugar donde había dejado a su camada minutos antes para beber en el charco cercano. Su corazón latía con el ritmo constante de la maternidad, vigilante, protectora, inquebrantable. No sabía aún que el objeto extraño que sus cachorros habían descubierto no era solo un juguete inofensivo. No imaginaba que en cuestión de horas, aquel círculo de goma se convertiría en el epicentro de una prueba que pondría a prueba no solo su instinto, sino el significado mismo del amor en la sabana salvaje. Por ahora, solo sentía la paz del amanecer, y la certeza de que músculo tenso no por el peligro inminente, sino por esa ansiedad dulce que nace de saber que sus cachorros están solos,
aunque sea por minutos. El charco donde había bebido quedaba atrás, y con cada paso que daba hacia el lugar donde los había dejado, su nariz se dilataba captando aromas familiares. El olor a leche materna que aún impregnaba sus cuerpecitos, el perfume terroso de la tierra bajo sus patitas torpes, el rastro cálido de su presencia. «Ya vuelvo, mis pequeños», murmuró en un ronroneo tan bajo que apenas vibró en el aire. Una promesa lanzada al viento que sabía que ellos no oirían, pero que su alma necesitaba. «Pronuncher». Al acercarse a la acacia nodriza, sus ojos ámbar se entrecerraron con ternura al distinguir 6 bultitos dorados revoloteando alrededor del tronco retorcido. Allí estaban, sus tesoros vivientes, sus razones para respirar cada amanecer. El más travieso, al que ella llamaba en su corazón Rayo por su velocidad torpe, perseguía su propia cola girando hasta marearse, cayendo de costado con un quejido quejumbroso que se transformaba al instante en risa silenciosa al ver a su hermana mayor acercarse para lamerle la frente. La cachorra de la mancha en forma de corazón, Leona la llamaba Estrella por cómo brillaban sus ojos al descubrir algo nuevo. Se acercó entonces al objeto extraño, el neumático negro que yacía como una luna caída en medio de la sabana. «¡Mamá!», pareció gritar Estrella con su cuerpo entero al girarse y ver a Leona aproximarse, sus orejitas temblando de emoción mientras corría hacia ella en una carrera desequilibrada de patas que aún no conocían su fuerza. Leona se detuvo, bajando su majestuosa cabeza hasta rozar el suelo, permitiendo que el pequeño cuerpo se estrellara contra su hocico con la fuerza de un latido. Su lengua áspera y cálida recorrió la cabecita diminuta, limpiando el polvo de la aventura matutina, memorizando cada centímetro de pelaje, cada latido bajo la piel suave. «¿Qué han descubierto hoy mis exploradores?», ronroneó, elevando apenas la voz en un murmullo gutural que los cachorros entendían mejor que cualquier palabra humana. Su mirada, sin embargo, ya había captado el neumático, y algo en su instinto ancestral se tensó. Los demás cachorros se acercaron formando un remolino dorado a su alrededor, frotándose contra sus patas, trepando torpemente por su lomo como si fuera una montaña segura. Leona permaneció inmóvil, permitiendo que la escalaran, que jugaran con el borde de su melena incipiente, porque en esos momentos de caos amoroso estaba su mayor felicidad. Pero sus ojos no dejaban el neumático. Observaba cómo Rayo se acercaba al borde oscuro, cómo metía su hocico curioso en la abertura circular. «No, pequeño», susurró Leona, avanzando un paso con suavidad, interponiendo su cuerpo entre el cachorro y el objeto. «Eso no es para jugar». Rayo la miró con ojos grandes y húmedos, confundido. Su cola dejó de moverse. En su mente infantil, todo lo que no mordía ni rugía era juguete. Leona lo comprendió. Se acercó más, bajando su cabeza hasta quedar a la altura de sus ojos, y emitió un sonido suave, casi melódico, el mismo que usaba para calmarlos cuando los truenos asustaban sus sueños. «Mira a tu alrededor, hijo mío», pareció decir su mirada mientras señalaba con la nariz las mariposas que danzaban entre las flores silvestres. «La sabana te ofrece 1000 maravillas. Las hormigas que construyen ciudades bajo la tierra, las aves que tejen nidos entre espinas, el viento que acaricia tu pelaje. ¿Por qué perder tiempo con algo que no vive, que no respira, que no te devolverá el cariño?» Estrella se acercó entonces, frotándose contra el flanco de Leona con un ronroneo exigente. «Pero huele diferente, mamá», expresó su cuerpo al girar hacia el neumático una y otra vez, la curiosidad quemándole en las venas como fuego dulce. «Es como un secreto». Leona sintió un nudo en el pecho. Conocía esa curiosidad. Era la misma que la había llevado a ella, joven y temeraria, a acercarse demasiado a los fuegos de los humanos años atrás, a aprender por dolor que no todo lo desconocido era maravilla. Su instinto gritaba, «Aleja a tus cachorros. Ahora». Pero su sabiduría de madre susurraba, «Enséñales. Protégelos en asfixiar su espíritu». Se tumbó entonces sobre el costado, invitándolos a acurrucarse en su vientre cálido. Los 6 cuerpos diminutos se acomodaron contra ella, formando un círculo perfecto de vida y confianza. Leona los cubrió con su cuerpo, creando una cueva viva de pelaje y latidos, mientras su mirada seguía clavada en el neumático. «Este mundo es hermoso, mis amores», ronroneó, sintiendo como sus respiraciones se sincronizaban con la suya. «Pero también guarda trampas silenciosas. No todas las sombras son refugio. No todos los círculos son abrazos. Mi trabajo, mi único trabajo en esta vida, es enseñaros a distinguir entre lo que os nutre y lo que os atrapa». Uno de los cachorros más pequeños, el que apenas abría los ojos hace 2 lunas, se removió inquieto entre sus hermanos.
Leona lo acunó con una pata delantera, envolviéndolo en un abrazo protector que hablaba de noches en vela, de hambre soportada para darle leche, de rugidos lanzados al vacío para ahuyentar fantasmas que solo ella veía. Prometo que nunca os abandonaré, susurró contra su pelaje, las palabras saliendo como aliento cálido en la mañana. Aunque tenga que cruzar desiertos con las patas sangrando. Aunque el sol queme mi lomo hasta dejarlo en ceniza. Volveré siempre. Porque sois mi sabana entera. Sois el motivo por el que el amanecer merece ser contemplado. Pero en ese preciso instante, mientras sus palabras de amor flotaban en el aire como polen dorado, Rayo se deslizó silenciosamente fuera del círculo protector. Sus ojitos brillaban con esa chispa peligrosa de la curiosidad insatisfecha. Leona lo vio alejarse hacia el neumático, pero no se movió. No quería asustarlo con un rugido. Confío en que su instinto lo detendría. Confío en que el peligro era solo una sombra sin dientes. Solo un momento más de juego, se dijo a sí misma, permitiendo que la calidez de sus otros 5 cachorros la mantuviera quieta. Luego los alejaré de ese objeto extraño. Luego les mostraré las maravillas verdaderas. No. Sabía que mientras pensaba esto, Rayo ya había trepado al borde del neumático. No vio cómo su cuerpecito resbaló en la goma caliente. No escuchó el suave crujido de la arena cediendo bajo el peso del cachorro al caer dentro del círculo negro. Solo sintió, de pronto, un vacío donde antes había 6 corazones latiendo contra el suyo. Alzó la cabeza con un movimiento brusco, el corazón deteniéndosele por un latido eterno. «Rayo», llamó en un murmullo que era puro instinto materno desgarrado. El silencio que recibió a cambio no era el silencio tranquilo de la sabana. Era el silencio pesado de algo que se ha roto. El silencio que precede a la tormenta. Leona se puso en pie de un salto, sus músculos tensándose como cuerdas de arco. Sus ojos barrieron el espacio buscando el cuerpecito dorado, y lo encontraron donde jamás debía estar, dentro del neumático, moviéndose con torpeza, intentando trepar por las paredes lisas que ahora se alzaban como murallas imposibles. «No», rugió en un susurro que partió su alma en 2. Y mientras corría hacia él, sus patas volando sobre la arena, su mente gritaba una verdad que el destino ya había escrito. Aquel objeto extraño no era solo un juguete. Era una trampa. Y sus otros 5 cachorros, al ver a su hermano jugando dentro del círculo oscuro, ya se acercaban con pasos curiosos, listos para seguirlo hacia el interior de la jaula de goma que el sol calentaba implacablemente. Leona corrió más rápido que nunca en su vida, pero el tiempo se había vuelto viscoso, lento, cruel. Sabía, con el terror helado de una madre que intuye la tragedia, que llegaría un segundo demasiado tarde. Y en ese segundo, todo en la arena como si cada grano se hubiera convertido en lodo espeso. El aire se volvió denso, difícil de respirar, mientras su cuerpo entero se tensaba con el grito silencioso de una madre que ve cómo el abismo se abre bajo las patitas de su cría. «Rayo, no te muevas», aulló en un ronroneo agudo que vibró en el pecho de todos los cachorros, pero era demasiado tarde. Estrella, la cachorra de la mancha en forma de corazón, ya había llegado al borde del neumático. Sus ojitos brillaban con curiosidad inocente al ver a su hermano moviéndose dentro de aquel túnel oscuro. «Mira, mamá». Rayo encontró una cueva especial. Pareció decir su cuerpo al saltar con alegría, sin entender que las paredes lisas de goma no eran como las rocas de la sabana, que no tenían grietas donde aferrar las garras diminutas. Leona lanzó una zarpada desesperada al aire, como intentando atrapar el tiempo mismo, pero sus garras solo rozaron el viento caliente. Estrella trepó al borde con la gracia torpe de la infancia, su cuerpecito dorado recortándose contra el cielo azul por un instante eterno, y luego resbaló. No fue una caída violenta, sino un deslizamiento suave, casi juguetón, como si el neumático mismo la invitara a entrar con una sonrisa cruel. Su maullido de sorpresa se ahogó al aterrizar junto a Rayo, ambos apiñados ahora en el fondo oscuro. «Hermana», gritó Rayo con su vocecita aguda, intentando trepar por el lomo de Estrella para salir, pero sus patitas resbalaban en la superficie lisa y caliente. Leona llegó al borde del neumático con el corazón desbocado, su hocico húmedo rozando el borde negro mientras miraba hacia el interior. Allí estaban sus 2 tesoros, apiñados contra la curva de goma que el sol había convertido en un horno pequeño. Sus ojitos, antes brillantes de curiosidad, ahora reflejaban el pánico silencioso de quien descubre que la aventura se ha transformado en prisión. «Tranquilos, mis amores», susurró Leona, bajando su cabeza hasta casi tocar sus cabecitas a través de la abertura. «Mamá está aquí. No os mováis».
Pero el instinto de manada, esa fuerza invisible que une a los cachorros desde el nacimiento, ya estaba actuando. Los otros 4 hermanos se acercaron formando un corro dorado alrededor del neumático, sus naricillas temblando al captar el olor a miedo que emanaba de sus hermanos atrapados. ¿Qué pasa?, pareció preguntar el tercero, un cachorro con una mancha blanca en el pecho, al empujar el neumático con su cabeza pequeña. El objeto se movió apenas, 1 centímetro sobre la arena suelta, y dentro, Rayo y Estrella rodaron suavemente hacia un lado, sus cuerpecitos chocando sin violencia pero con suficiente fuerza para arrancarles un gemido de confusión. «No empujéis», rugió Leona en un susurro gutural que hizo retroceder a los cachorros libres por un instante. Pero el daño estaba hecho. El neumático, al moverse, había revelado su verdadera naturaleza. No era un objeto estático, sino una trampa móvil. Al inclinarse ligeramente hacia un lado, su borde superior quedó más alto, haciendo imposible que los cachorros treparan hacia afuera. Y en ese movimiento sutil, algo más ocurrió. La arena suelta a su alrededor comenzó a deslizarse hacia el interior, formando una pequeña duna que enterraba parcialmente a los 2 prisioneros. «Mamá, tengo calor», lloriqueó Estrella, su vocecita quebrándose mientras lamía el hocico de Rayo en un gesto de consuelo mutuo. Leona sintió que su alma se partía en 2. Con una pata delantera, intentó meter las garras en el interior para crear un punto de apoyo, pero la goma era demasiado lisa, demasiado resistente. Su instinto le gritaba que mordiera el borde, que rasgara aquel objeto extraño con sus dientes poderosos, pero algo en su sabiduría ancestral la detuvo. ¿Y si al romperlo, los pedazos lastimaban a sus cachorros? ¿Y si el neumático se desplomaba sobre ellos? «Escuchadme bien», dijo, forzando una calma que no sentía mientras su mirada recorría cada centímetro del objeto maldito. Esto no es de aquí. No crece de la tierra como los árboles. No bebe agua como las hierbas. Es un fantasma dejado por los que caminan erguidos, los que dejan cicatrices donde pasan. Sus palabras eran para los cachorros libres, para que entendieran el peligro sin asustar a los atrapados. Pero sus ojos no dejaban de observar el neumático con creciente horror. Ahora veía lo que antes había pasado por alto. Las grietas profundas en su superficie no eran solo producto del sol, sino marcas de un viaje largo y violento. Aquel objeto había rodado por caminos de fuego y metal, había soportado pesos inimaginables, y ahora yacía allí como un cadáver de civilización, esperando pacientemente a atrapar vida inocente. «¿Por qué no nos sacas, mamá?», preguntó Rayo, su vocecita temblando mientras intentaba trepar una vez más, resbalando con cada intento. Leona sintió las lágrimas quemándole los ojos. Sí, los leones lloran, aunque el mundo no lo sepa, lágrimas de impotencia que se evaporaban antes de caer en la arena caliente. «Porque este monstruo no tiene corazón que yo pueda tocar», respondió con voz quebrada. «No sangra cuando lo lastimo. No siente dolor. Es peor que cualquier depredador. Es indiferente. Y la indiferencia es la trampa más cruel de todas». En ese momento, el 4.º cachorro, el más tímido de la camada, se acercó al borde y, en un acto de solidaridad desesperada, metió su cabecita dentro del neumático. «Yo voy a ayudaros», maulló con valentía fingida. Pero al hacerlo, su cuerpecito torpe resbaló por el borde inclinado y cayó suavemente junto a sus hermanos. Ahora eran 3 apiñados en la oscuridad creciente, sus respiraciones entremezclándose en un coro de miedo silencioso. El neumático, con el peso adicional, se hundió otro centímetro en la arena, sellando aún más su prisión. «No», gritó Leona, su rugido esta vez brotando del alma, un sonido que hizo temblar las hojas de la acacia cercana. Los 3 cachorros libres retrocedieron asustados, pero el 5.º, el más observador, no huyó. Se quedó mirando fijamente el neumático, sus ojitos pequeños analizando cada detalle. Vio cómo el sol golpeaba la superficie negra, cómo el calor hacía que el aire sobre el objeto temblara como agua. Vio cómo sus hermanos atrapados jadeaban suavemente, sus lenguas rosadas asomando entre los dientes diminutos. «Mamá», dijo el observador, acercándose con pasos lentos. «El sol lo está calentando, como cuando nos tumbamos sobre las piedras al mediodía». Leona sintió un escalofrío recorrer su lomo. Tenía razón. El neumático se estaba convirtiendo en un horno. Pronto el calor sería insoportable para cuerpos tan pequeños y vulnerables. Tenía que actuar. Tenía que encontrar una solución antes de que el sol alcanzara su cenit. Con movimientos deliberadamente lentos,
Metió su hocico en la abertura y sopló suavemente sobre los cachorros atrapados, intentando refrescarlos con su aliento. Luego, con la punta de su nariz, empujó suavemente el cuerpo de Rayo hacia el centro, lejos de las paredes calientes. «Escuchadme», dijo, su voz ahora firme como roca, aunque por dentro temblaba como hoja al viento. «No vais a morir aquí. Os lo juro por las estrellas que guían nuestras noches. Este objeto no me vencerá. Porque yo soy Leona. Y sois mi sangre, mi Savannah, mi razón para existir». Pero mientras pronunciaba estas palabras de esperanza, su mirada captó algo que heló su sangre. El sexto cachorro, el más pequeño y curioso de todos, ya estaba trepando al borde del neumático. Sus ojitos brillaban con la misma curiosidad que había condenado a sus hermanos. Y Leona, con el corazón destrozado, comprendió la terrible verdad. No podía salvar a los que ya estaban dentro sin arriesgarse a que los que estaban fuera cayeran también. Estaba atrapada entre dos fuegos, el fuego del neumático que quemaba a sus crías, y el fuego de su propio instinto protector que le impedía alejarse para buscar ayuda. «Detente, pequeño», gritó, pero su voz sonó lejana, ahogada por el zumbido de su propia desesperación. El cachorro más pequeño se detuvo a medio camino, su cuerpecito suspendido sobre el abismo oscuro. Miró a su madre con ojos grandes y húmedos, preguntando sin palabras, «¿Por qué no me ayudas?». Y en ese instante, mientras el sol ascendía implacable en el cielo africano, Leona tomó la decisión más dolorosa de su vida. Con un movimiento rápido pero suave, alejó al cachorro del borde con el hocico, alejándolo del peligro, pero sabiendo que al hacerlo, dejaba a los otros tres completamente solos dentro de la trampa de goma. Sus ojos se encontraron con los de Estrella a través de la abertura, y en esa mirada silenciosa se transmitió una promesa. «Volveré. Aunque tenga que arrastrar montañas con mis dientes, volveré». Se alejó un paso, luego otro. Cada centímetro que ponía entre ella y el neumático era una puñalada en su corazón de madre. Los maullidos suaves de sus cachorros atrapados la seguían como fantasmas, pero sus patas continuaron avanzando, buscando algo, lo que fuera, que pudiera romper el hechizo de aquel círculo negro. No sabía que, en su ausencia aparente, el destino ya estaba tejiendo otro hilo en esta trama de vida y muerte. No sabía que mientras ella luchaba contra la desesperación, otra presencia observaba desde las sombras de temblando no de frío, sino del esfuerzo por respirar aire que cada vez se volvía más espeso, más caliente. Sus lenguas colgaban ligeramente, rosadas y húmedas, y sus ojos, antes brillantes de curiosidad, ahora estaban velados por una niebla de confusión y miedo. «Mamá, ¿por qué se fue?», susurró Sombra, su vocecita apenas un hilo de sonido mientras se acurrucaba contra el costado de Estrella. Estrella intentó lamerle la frente, como Leona hacía cuando uno de ellos tenía fiebre, pero su lengua estaba seca, áspera. No había saliva suficiente para consolar. «No se fue, hermano», respondió con una valentía que no sentía, sus ojos fijos en la abertura circular por donde la luz del sol entraba como una puerta sellada. «Mamá nunca nos abandona. Está buscando ayuda. Ya verás». Rayo, el más inquieto incluso en la desesperanza, intentó trepar una vez más por la pared interior del neumático. Sus garras diminutas arañaron la superficie lisa, pero no encontraron agarre. Resbaló hacia atrás, golpeándose suavemente contra Sombra. «Duele», gimió, no por el golpe, sino por la frustración. «Quiero salir. Quiero correr. SHHH», susurró Estrella, envolviendo a sus dos hermanos con sus patitas delanteras como si pudiera protegerlos con solo abrazarlos. «Si gritamos, gastamos el aire. Y si gastamos el aire», no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Los tres sabían que el calor los estaba secando por dentro, como las hojas marchitas bajo el sol de mediodía. Afueras, los otros tres cachorros, el observador, el de la mancha blanca en el pecho y el más pequeño que Leona había alejado del borde, se mantenían a una distancia prudente, sus ojitos fijos en el neumático como si esperaran que de pronto sus hermanos emergieran como fantasmas luminosos. El observador olisqueaba el aire constantemente, captando el olor a angustia que emanaba del interior. «¿Por qué no hace nada?», preguntó el de la mancha blanca, mirando hacia donde Leona había desaparecido entre las hierbas altas. «¿Por qué no puede?», respondió el observador, su voz grave para ser tan joven. «Ese objeto no es como las rocas ni los troncos. No tiene grietas. No tiene vida. Es vacío. Y lo vacío no se puede romper con garras ni dientes». El silencio que siguió fue más pesado que el calor mismo.
Los 3 cachorros libres se sentaron en círculo, formando una guardia silenciosa alrededor del neumático, como si su presencia pudiera contener el peligro dentro de sus límites. De vez en cuando, uno de ellos se acercaba y maullaba suavemente, llamando a sus hermanos atrapados. «Estamos aquí», decía el maullido. «No estáis solos». Dentro, los 3 prisioneros respondían con ronroneos débiles, casi inaudibles, pero suficientes para mantener viva la esperanza. Mientras tanto, Leona corría. Corría como nunca antes en su vida, sus patas volando sobre la arena, su corazón latiendo con un ritmo frenético que amenazaba con romperle el pecho. No iba en busca de agua, ya sabía que el charco cercano estaba seco, ni en busca de alimento. Iba en busca de algo más precioso, ayuda. Sabía que en la sabana, la supervivencia no siempre es solitaria. A veces, hasta los más fuertes necesitan aliados. Su mente trabajaba a la velocidad del rayo. Recordaba a la manada de hienas que habían cruzado su territorio días atrás, demasiado peligrosas, demasiado impredecibles. Pensó en los búfalos del norte, fuertes, sí, pero indiferentes a los problemas de los leones. Luego recordó algo, el viejo elefante solitario que vivía cerca del riacho seco. Era sabio. Había visto muchas lunas. Y, lo más importante, conocía los secretos de los humanos. Quizás él supiera cómo romper aquel objeto maldito. Pero el riacho estaba lejos. Demasiado lejos. Cada segundo que pasaba, el sol quemaba más fuerte. Cada latido de su corazón era un grito silencioso. «¡Apresúrate! ¡Apresúrate!». De repente, se detuvo en seco. Su nariz se dilató, captando un aroma familiar que la hizo temblar. No era el olor del elefante. Era otro. Más cercano. Más íntimo. «Kibo», murmuró, su voz quebrándose con una mezcla de alivio y terror. Allí, a lo lejos, entre las sombras de un grupo de mopane, una figura majestuosa se recortaba contra el cielo. Kibo, el león padre, el guardián del territorio, el macho que rara vez se acercaba a la camada durante sus primeras semanas. Leona sintió un nudo en la garganta. ¿Había venido a ayudar? ¿O solo a vigilar desde la distancia, como siempre? «Kibo», gritó, su voz rasgada por la desesperación. «Necesito tu fuerza». El león levantó la cabeza, sus ojos dorados fijos en ella. Por un instante, no se movió. En su mirada había dudas, inseguridades, el peso de siglos de instinto que le decían que su lugar no era junto a los cachorros, sino en los límites del territorio, protegiendo desde lejos. Pero luego, algo cambió. Tal vez fue el tono de su voz. Tal vez fue el olor a desesperación que emanaba de su pelaje. O tal vez fue simplemente que, en lo más profundo de su ser, Kibo también era padre. Comenzó a caminar hacia ella, sus pasos lentos pero firmes, cada movimiento irradiando una calma que Leona ya había perdido. «¿Qué ha ocurrido?», preguntó cuando estuvo lo suficientemente cerca, su voz grave como el trueno distante. Leona no respondió con palabras. Simplemente giró y corrió de vuelta hacia el neumático, sabiendo que él la seguiría. Y así fue. Kibo la siguió, su presencia imponente cortando el aire caliente como una espada silenciosa. Cuando llegaron al claro, los 6 cachorros, los 3 libres y los 3 atrapados, levantaron la cabeza al unísono. Los libres corrieron hacia Leona, frotándose contra sus patas con maullidos ansiosos. Los atrapados emitieron ronroneos débiles, sus ojitos brillando con una mezcla de esperanza y agotamiento. Kibo se detuvo frente al neumático, su mirada escaneando la escena con la precisión de un estratega. Vio el calor que emanaba del objeto, vio los cuerpos pequeños apiñados en el fondo, vio las marcas de garras en la goma donde Leona había intentado rescatarlos. «¿Cómo ocurrió esto?», preguntó, su voz baja pero urgente. «Fue un accidente», respondió Leona, su cuerpo temblando. «Jugaron con ese objeto, y quedaron atrapados. He intentado sacarlos, pero no hay forma. Las paredes son lisas. Y el sol los está cocinando vivo». Kibo se acercó al borde del neumático y olió el aire. El calor era palpable. Incluso él, con su pelaje grueso, sintió el ardor en su hocico. Se inclinó y miró dentro. Los ojos de rayos se encontraron con los suyos, y en esa mirada infantil, Kibo vio algo que jamás había visto antes. Una súplica directa, personal, dirigida a él. «Papá», maulló Rayo, la palabra saliendo como un suspiro, como si hubiera estado esperando toda su corta vida para pronunciarla. Kibo sintió algo romperse dentro de él. No era solo instinto. Era algo más profundo,
más antiguo que el territorio, más fuerte que el orgullo. Era amor, un amor que no sabía que tenía, pero que ahora lo inundaba como un río desbordado. Tranquilo, pequeño, dijo, su voz más suave de lo que Leona jamás lo había escuchado. No vais a morir aquí. Se enderezó y miró a Leona, sus ojos dorados encontrándose con los ámbar de ella. Necesito que me digas todo lo que sabes sobre este objeto, dijo. Cada detalle, cada movimiento que has intentado. Leona asintió, su mente trabajando a toda velocidad mientras le describía cada intento fallido, cada observación, cada instinto que la había guiado. Kibo escuchaba en silencio, sus orejas girando ligeramente para captar cada palabra, cada matiz de desesperación en su voz. Mientras hablaban, el sol seguía subiendo. El calor dentro del neumático era ahora insoportable. Los 3 cachorros atrapados se habían acurrucado en una bola, sus respiraciones entrecortadas, sus ojitos medio cerrados por el agotamiento. Tenemos poco tiempo, dijo Kibo, su voz firme. Voy a intentar algo. Quédate con nosotros. Mantén la calma. Leona asintió, aunque su corazón latía con el terror de quien sabe que el próximo error podría ser fatal. Se acercó a los 3 cachorros libres y los reunió contra su vientre, creando un refugio de pelaje y latidos mientras observaba, con el alma en vilo, como Kibo se posicionaba junto al neumático. El león padre colocó sus patas delanteras sobre el borde del objeto, su peso inmenso haciendo crujir la goma envejecida. Con un movimiento lento y controlado, empujó hacia abajo, intentando doblar el neumático para crear una salida. La goma resistió, pero cedió ligeramente, formando una pequeña abertura en la parte superior. ¡Rayo! Gritó Kibo. Trepa por ahí. Rayo abrió los ojos con dificultad y miró hacia la abertura. Con un esfuerzo sobrehumano para un cuerpecito tan pequeño, intentó moverse. Pero sus patas estaban débiles, su equilibrio inestable. Resbaló hacia atrás, cayendo sobre Estrella. No puedo, susurró, su vocecita apenas audible. Kibo gruñó, frustrado pero no derrotado. Retiró sus patas y observó el neumático desde todos los ángulos. Luego, algo en su mirada cambió. Una idea. Peligrosa. Improbable. Pero era la única opción. Leona, dijo, sin mirarla. Cuando yo empuje este objeto, quiero que te prepares para atrapar a los cachorros si caen. No importa cómo. Solo asegúrate de que no se lastimen. ¿Qué vas a hacer?, preguntó ella, su voz temblando. Kibo no respondió. Simplemente se posicionó detrás del neumático y, con un rugido bajo que vibró en el suelo mismo, comenzó a empujarlo con todo su peso. El objeto se movió lentamente sobre la arena, rodando con dificultad debido a su forma irregular y al peso de los cachorros dentro. Los 3 prisioneros rodaron suavemente con el movimiento, sus cuerpecitos chocando contra las paredes internas, pero sin violencia. El neumático avanzó unos metros, dejando una marca oscura en la arena caliente. ¡Más!, gritó Leona, entendiendo de repente el plan. Empújalo hacia el riacho seco. Kibo asintió, sus músculos tensándose como cuerdas de acero mientras redoblaba sus esfuerzos. El neumático rodó más rápido ahora, su movimiento creando una brisa que refrescaba ligeramente el interior. Los cachorros atrapados sentían el aire moverse a su alrededor, y por primera vez en horas, una chispa de esperanza iluminó sus ojitos. Determinación que ella jamás le había visto. Cada músculo de su lomo se tensaba y relajaba en un ritmo agónico, sus fauces entreabiertas dejando escapar jadeos profundos que resonaban como tambores de guerra en el silencio abrasador. «Más rápido», gritó Leona, aunque sabía que él ya daba todo lo que tenía. «El riacho está cerca». Dentro del neumático, los 3 cachorros rodaban suavemente con cada giro, sus cuerpecitos débiles golpeándose contra las paredes calientes, pero ahora con una extraña sensación, movimiento. No estaban quietos. No estaban condenados. Algo los arrastraba hacia. ¿Hacia dónde? ¿A dónde vamos, Estrella?, susurró Sombra, su vocecita apenas audible sobre el crujido de la goma contra la arena. Estrella abrió los ojos con dificultad, sus pupilas dilatadas por el agotamiento, pero también por una chispa nueva. Hacia el agua, dijo, recordando las historias que Leona les contaba bajo la luna. Mamá dice que el riacho es donde la tierra llora de alegría cuando llueve. Allí hay sombra. Allí hay frescor. Rayo intentó levantar la cabeza, pero el esfuerzo lo hizo jadear. Pero, ¿y si caemos?, preguntó, su miedo infantil volviendo a asomar. No caeremos, respondió Estrella con una certeza que no sentía. Porque papá nos lleva. Y.
Papá, papá no nos soltará. Afueras, los otros 3 cachorros corrían junto al neumático, sus patitas torpes luchando por mantener el ritmo, sus maullidos entrecortados mezclándose con el jadeo de Kibo. «Aguantad», gritaba el observador, como si sus palabras pudieran dar fuerzas a sus hermanos atrapados. Ya casi llegamos. Pero el camino era más largo de lo que parecía. Cada metro era una eternidad bajo el sol implacable. Kibo sentía sus músculos arder, sus pulmones reclamando aire que el calor le negaba. Su visión empezaba a nublarse en los bordes, pero no se permitía flaquear. Cada vez que miraba hacia atrás y veía los ojitos de rayo asomándose brevemente por la abertura del neumático, algo en su pecho se endurecía como roca. «No fallaré», murmuró entre dientes, más para sí mismo que para nadie. No esta vez. Leona corría a su lado, lista para intervenir si el neumático se desviaba o si uno de los cachorros caía. Su mente trabajaba a toda velocidad, calculando distancias, ángulos, posibilidades. Sabía que si llegaban al riacho y la arena estaba demasiado dura, el neumático no se hundiría lo suficiente para liberar a los pequeños. Pero si la tormenta que olía en el viento llegaba a tiempo. De repente, Kibo se detuvo. No por cansancio. Por instinto. «¿Qué pasa?», preguntó Leona, su voz cortante como un látigo. Kibo no respondió. Solo señaló con la nariz hacia el horizonte. Allí, en la distancia, una nube oscura comenzaba a formarse, hinchándose como un pulmón gigante. El viento cambió de dirección, trayendo consigo el olor a tierra mojada, a promesa. «La lluvia», dijo Kibo, su voz cargada de una esperanza que apenas se atrevía a nombrar. «Si llega antes de que colapse el neumático, la arena se ablandará. Podremos sacarlos sin lastimarlos». Leona sintió las lágrimas brotar de nuevo, pero esta vez no eran de desesperación. Eran de gratitud. Del universo escuchando, por una vez, las súplicas silenciosas de una madre. «Entonces corramos», dijo, colocándose junto a Kibo. «Corramos como si nuestras vidas dependieran de ello». Y así lo hicieron. Juntos. Empujando, tirando, guiando el neumático maldito hacia el único lugar en la sabana donde la naturaleza podría ayudarlos. Los 6 cachorros, 3 dentro, 3 fuera, formaban una sola alma partida en 2, unida por el hilo invisible del amor y el terror compartido. El riacho seco apareció finalmente ante ellos, un lecho de arena pálida surcado por grietas profundas donde antaño corría el agua. Kibo empujó el neumático hasta el centro del cauce, justo donde la tierra era más blanda, más oscura. «Ahora», gritó Leona. «Empújalo hacia abajo». Kibo colocó sus patas delanteras sobre el borde y presionó con todo su peso. La goma cedió ligeramente, hundiéndose en la arena. Dentro, los cachorros rodaron hacia el fondo, sus cuerpecitos tocando la tierra fresca por primera vez en horas. «Salid», rugió Kibo, su voz temblando. «Ahora». Estrella fue la primera en reaccionar. Con un esfuerzo sobrehumano, trepó por la pared interna, sus garras encontrando finalmente agarre en la arena suelta que se había filtrado dentro. Rayo y Sombra la siguieron, sus movimientos torpes pero decididos. Uno a uno, los 3 cuerpecitos dorados emergieron del neumático como fantasmas renacidos, cayendo en los brazos abiertos de Leona, que los acunó contra su pecho, lamíndolos con una ternura desesperada, comprobando que cada latido, cada respiración, cada parpadeo estaba intacto. «Mis amores, mis tesoros», sollozó, su voz quebrada por el alivio. «Estáis a salvo. Estáis a salvo». Kibo se dejó caer de costado, su cuerpo exhausto temblando con cada jadeo. Pero sus ojos no se cerraron. Se fijaron en Rayo, que se acercó a él con pasos inseguros y se frotó contra su hocico. «Gracias, papá», maulló el pequeño, las palabras saliendo como un regalo. Kibo cerró los ojos por un instante, y en ese momento, supo que nada en su vida, ni las batallas, ni los territorios conquistados, ni los rugidos al amanecer, había valido tanto como este simple gesto de confianza. Arriba, la nube oscura se abrió. La primera gota de lluvia cayó sobre la frente de Leona, fresca como una bendición. Luego otra. Y otra más. Pronto, la sabana entera se bañó en un aguacero suave, lavando el polvo, el calor, el miedo. Los 6 cachorros se apiñaron bajo el cuerpo de Leona, mientras Kibo los cubría hendiendo el aliento durante horas y ahora, por fin, pudiera exhalar. Pero en medio de esa paz frágil, un sonido distante rompió el murmullo de la lluvia. Un rugido. No era un rugido de advertencia, ni de territorialidad. Era más bajo, más ronco,
como si viniera de alguien exhausto, herido o perdido. Leona levantó la cabeza con brusquedad, sus orejas girando hacia el norte, donde el viento traía ecos de pasos apresurados y ramas quebrándose. ¿Qué es eso?, susurró, su cuerpo tensándose instintivamente, cubriendo aún más a sus crías con su lomo. Kibo también se incorporó lentamente, sacudiendo las gotas de agua de su melena. Sus ojos, aún cansados, se entrecerraron al escanear el horizonte. No había amenaza inmediata, ningún depredador se acercaría a un león adulto en plena tormenta, pero algo en ese rugido le erizó el pelaje. «Es uno de los nuestros», dijo al fin, su voz grave resonando como trueno amortiguado. «Pero no reconozco su tono». Leona frunció el hocico, olfateando el aire cargado de humedad. Entre el aroma a tierra mojada y hierba fresca, captó otro olor, sudor, sangre seca y miedo antiguo. «Está herido», afirmó, su instinto maternal luchando contra el instinto de protección territorial. «¿Lo llamamos?». Kibo dudó. En la sabana, ayudar a un extraño era arriesgado. Podía ser una trampa. Podía traer enfermedad. Podía alterar el equilibrio precario de su manada recién reunida. Miró a los cachorros, todos dormitando ya con el estómago lleno de calma, y luego a Leona, cuyos ojos reflejaban la misma lucha interna. «No podemos dejarlo solo», dijo ella, leyendo sus pensamientos. «No después de lo que acabamos de vivir. Si hoy alguien nos hubiera ignorado». Su voz se quebró, incapaz de terminar la frase. Kibo asintió lentamente. Dio un paso adelante, sacudiendo el agua de su cuerpo, y lanzó un rugido profundo, resonante, que se extendió por la sabana como una invitación. «Estás a salvo. Puedes acercarte». El silencio que siguió fue tenso, cargado de expectativa. Los cachorros despertaron, inquietos, sus ojitos brillando con curiosidad renovada. Leona los mantuvo cerca, pero no los escondió. Había aprendido algo hoy, que el mundo no siempre era cruel. A veces, sorprendía con gestos inesperados. Entonces, entre las cortinas de lluvia, una figura emergió. Era un león joven, apenas mayor que un adolescente, con una herida en el flanco izquierdo que goteaba mezclándose con el agua. Su melena era escasa, desordenada, y sus ojos estaban llenos de una soledad que Leona conocía bien. No era un invasor. Era un desterrado. Un huérfano de guerra entre manadas. Se detuvo a unos metros, agachando la cabeza en señal de sumisión, sin atreverse a mirar directamente a Kibo. «Perdón», murmuró, su voz ronca por la sed y el dolor. Solo buscaba refugio. No quería molestar. Kibo lo observó largo rato, evaluando, midiendo. Vio la magreza en sus costillas, la cojera en su pata trasera, la forma en que evitaba apoyar todo su peso en el flanco herido. Pero también vio algo más: dignidad. Aunque estaba roto, no se arrastraba. Aunque tenía miedo, no se escondía. «¿Quién eres?», preguntó Kibo, sin hostilidad, pero sin dulzura. El joven león tragó saliva, levantando apenas la mirada. «Me llamo Yengo. Mi manada fue destruida por cazadores furtivos hace 2 lunas. He estado vagando desde entonces, sobreviviendo como puedo». Leona sintió un escalofrío. Cazadores. Esa palabra era peor que cualquier depredador. Eran fantasmas que dejaban cicatrices invisibles en la tierra y en las almas. «¿Viste el neumático?», preguntó de pronto, sin poder evitarlo. Yengo asintió, confundido. «Sí, lo vi desde lejos. Pensé que era basura humana, como tantas otras cosas que dejan atrás. No sabía que». Su voz se apagó al ver a los cachorros, sanos y abrazados. No sabía que habían estado atrapados. «Casi mueren», dijo Leona, su voz temblando. «Por un objeto que ni siquiera sirve para nada». Yengo bajó la cabeza, avergonzado por pertenecer a la especie que había dejado aquella trampa silenciosa. «Lo siento», susurró. «De verdad lo siento». Kibo lo miró fijamente. Luego, sin decir una palabra, se giró y caminó hasta un arbusto cercano. Con las mandíbulas, arrancó varias hojas grandes y resistentes, las mismas que usaban para cubrir heridas menores. Volvió y las dejó caer frente a Yengo. «Limpia tu herida», dijo. «La lluvia ayuda, pero la infección mata más rápido que los cazadores». Yengo parpadeó, incrédulo. «¿Por qué me ayudas?». Kibo lo miró a los ojos, y en su mirada había una respuesta que no necesitaba palabras, porque hoy aprendí que nadie debería estar solo cuando el mundo se vuelve una trampa. Leona se acercó entonces, llevando a Rayo consigo.
El pequeño cachorro miró al león herido con curiosidad, no con miedo. ¿Tienes hambre?, preguntó Rayo, con la inocencia que solo los niños poseen. Yengo sonrió débilmente, una sonrisa que parecía olvidada. Sí, pequeño príncipe. Tengo mucha hambre. Entonces come con nosotros, dijo Leona, firme. Hoy nadie duerme con el estómago vacío. Hoy celebramos que la vida, contra todo pronóstico, sigue adelante. Y así, bajo la lluvia benévola, en el lecho del riacho que volvía a soñar con agua, una familia de 8 almas, 6 pequeñas, 2 grandes, y una herida, compartieron silencio, calor y esperanza. Nadie sabía qué traería el unísono: 6 pequeños, 2 grandes, y uno herido que aún no se atrevía a creer en la calma. Yengo yacía de costado, las hojas medicinales pegadas a su flanco con barro fresco, tal como Leona le había mostrado. Cada vez que intentaba moverse, un pinchazo le recordaba su vulnerabilidad. Pero no era el dolor lo que le impedía dormir. Era la mirada de Kibo. El león padre no descansaba. Sentado a poca distancia, con la espalda erguida y los ojos fijos en el horizonte, parecía una estatua tallada en sombra y orgullo. Su silencio no era indiferencia, era evaluación. Y Yengo lo sentía como una presión en el pecho. ¿Por qué me miras así?, preguntó al fin, su voz apenas un susurro que temía romper la paz recién tejida. Kibo no se giró. Solo movió ligeramente las orejas, como si escuchara algo más allá de las palabras. Porque no entiendo, dijo, su tono bajo pero firme. Un león solitario no busca refugio en la manada de otro. Sabe que es una sentencia de muerte. ¿Por qué arriesgaste tu vida viniendo aquí? Yengo tragó saliva. Miró a los cachorros, todos dormidos con las patitas entrelazadas, y luego a Leona, cuyo sueño era ligero, alerta incluso en reposo. «Porque vi lo que hiciste», respondió, y en su voz había una admiración que dolía. «Vi cómo empujabas ese neumático bajo el sol. Vi cómo tus músculos temblaban, pero no te detenías. Vi cómo tus cachorros te llamaban papá, y tú respondías». Hizo una pausa, y cuando continuó, su voz temblaba. «Mi padre nunca me miró así. Nunca se quedó. Cuando los cazadores atacaron, rugió, pero corrió. Nos dejó atrás. Yo era el mayor. Intenté proteger a mis hermanos pequeños, pero no tenía ni la fuerza ni el instinto. Todos murieron. Solo yo escapé, arrastrándome entre los arbustos con esta herida abierta». Kibo por fin giró la cabeza. Sus ojos dorados encontraron los de Yengo, y en ellos no había juicio, sino una comprensión profunda, antigua. «El instinto no nace con el primer aliento», dijo. «Nace cuando alguien que amas está en peligro, y eliges quedarte». Yengo bajó la mirada, avergonzado. «Yo elegí correr». «No», interrumpió Kibo, con una firmeza que sorprendió incluso a Leona, que había despertado en silencio. «Elegís sobrevivir. Y eso también es valentía. A veces, la única forma de honrar a los caídos es seguir vivo, hasta que puedas hacer algo que valga la pena». Un nudo se formó en la garganta de Yengo. Nadie le había dicho algo así. Nadie le había dado permiso para no sentirse un cobarde. «Pero, ¿por qué me permites quedarme?», preguntó, casi en un sollozo. «Podría traer problemas. Podría atraer a los cazadores. Podría ser un hermano», lo interrumpió Leona, acercándose con pasos suaves. «Los cachorros ya te miran como si lo fueras». Y era cierto. Estrella, la cachorra de la mancha en forma de corazón, se había despertado y ahora observaba a Yengo con ojos brillantes, como si supiera que él también había perdido algo. «¿Tú también tuviste hermanos?», preguntó, acercándose con la inocencia que desarma hasta al más roto. Yengo asintió, incapaz de hablar. «¿Les gustaba jugar como nosotros?». «Sí», logró decir. «Les encantaba perseguir mariposas, igual que a ti». Estrella sonrió y se acurrucó junto a su flanco sano, como si su calor pudiera sanar las heridas invisibles. En ese momento, Kibo se puso en pie. No con brusquedad, sino con una decisión tranquila que llenó el aire de significado. «Mañana al amanecer, partiremos», anunció. «Este lugar ya no es seguro. Los cazadores siguen rastros. Y nosotros dejamos demasiadas huellas hoy». Leona asintió. Lo sabía. La compasión tenía un precio, y a veces ese precio era la movilidad, el anonimato, la huida constante. «¿A dónde iremos?», preguntó Yengo, temiendo que lo dejaran atrás. Kibo lo miró fijamente. «Al este, donde las colinas son altas y los humanos no se aventuran. Donde hay cuevas profundas y manantiales ocultos».
¿Dónde podremos enseñar a estos pequeños a distinguir entre lo que los nutre y lo que los atrapa? Hizo una pausa, y luego añadió, con una voz tan baja que solo Yengo pudo oírla. ¿Y dónde tú podrás aprender que no eres un sobreviviente, sino un guardián? Yengo sintió algo despertar en su pecho. No era esperanza, eso aún era demasiado frágil, pero sí propósito. Por primera vez desde la masacre, no se sentía un fantasma. Se sentía necesario. Haré lo que deba, dijo, levantándose con esfuerzo, apoyándose en 3 patas. Protegeré a esta manada como si fuera mi sangre. Kibo asintió, y en su mirada hubo algo nuevo, respeto. Entonces descansa ahora, dijo. Porque mañana, Yengo, no huirás. Kibo ya estaba en pie, escaneando el terreno con ojos que no habían conocido el descanso verdadero. Su lomo, aún húmedo del rocío matutino, se tensaba con cada sonido lejano, el crujido de una rama, el aleteo de un buitre, el murmullo del viento cambiante. Yengo, cojeando pero decidido, se colocó en la retaguardia, vigilando lo que dejaban atrás con la mirada de quien ha visto demasiado. ¿Estás listo?, preguntó Kibo sin mirarlo, su voz apenas un ronroneo grave. Tan listo como puede estar un león con una herida y un corazón lleno de preguntas, respondió Yengo, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Kibo asintió. No necesitaba más. Comenzaron a caminar. La sabana se desplegaba ante ellos como un mar dorado, ondulante bajo la brisa fresca del alba. Pero cada paso era una prueba. Para los cachorros, el cansancio de la noche anterior aún pesaba en sus patitas torpes. Rayo tropezó 2 veces, y Estrella tuvo que detenerse a lamerle las lágrimas de frustración. Para Yengo, cada zancada enviaba punzadas desde su flanco hasta la columna. Y para Kibo, la responsabilidad era un peso invisible pero constante. 6 vidas dependían de su juicio, de su fuerza, de su capacidad para no fallar otra vez. ¿Por qué no descansamos un poco?, sugirió Leona al notar que Sombra, el más pequeño, jadeaba con la lengua fuera. No podemos, respondió Kibo, sin suavidad, pero sin crueldad. El sol subirá pronto. Y con él, los ojos que no queremos ver. Leona lo entendió. Asintió y animó a los cachorros con maullidos suaves, prometiéndoles sombra y agua al final del camino. Pero el camino era más largo de lo que parecía. Al mediodía, el calor volvió con saña. El cielo se tiñó de azul intenso, sin nubes, sin piedad. La arena quemaba incluso a través del pelaje. Los cachorros caminaban con la cabeza baja, sus cuerpos pequeños temblando de agotamiento. Yengo cojeaba más fuerte, y su respiración era entrecortada. Kibo, dijo Leona, su voz cargada de preocupación. Necesitan descansar, o morirán antes de llegar. Kibo se detuvo. Miró a su alrededor. Nada, solo hierba seca, acacias espinosas y el eco del silencio. Luego, algo captó su atención, un rastro de neumáticos. Fresco. Demasiado fresco. Se acercó, olió el surco marcado en la tierra. Goma caliente. Aceite. Humo. Los cazadores estuvieron aquí hace horas, dijo, su voz helada. Siguen nuestras huellas. Un escalofrío recorrió a toda la manada. Incluso los cachorros sintieron el cambio en el aire, ese olor metálico que no pertenecía a la sabana. ¿Qué hacemos?, preguntó Yengo, su cuerpo tenso, listo para pelear o huir. Kibo miró a los cachorros, luego a la dirección del riacho que habían dejado atrás, y finalmente al este, donde las colinas prometían refugio. Cambiaremos de rumbo, decidió. Iremos al cañón de las Rocas Gemelas. Es más cerca, más fácil de defender. Pero está en territorio de los búfalos, protestó Leona. Son impredecibles. Podrían atacarnos. Prefiero enfrentar cuernos que balas, respondió Kibo, y en sus ojos había una determinación que no admitía réplica. Comenzaron a desviarse, cruzando un lecho seco de río que olía a barro antiguo. Pero el terreno era accidentado. Rocas afiladas, raíces expuestas, grietas ocultas. Y el calor era implacable. De repente, un grito agudo cortó el aire. ¡Mamá! Era Rayo. Había resbalado en una pendiente y caído en una pequeña hondonada, su patita delantera atrapada entre 2 piedras. Leona corrió hacia él, pero Kibo la detuvo con un gesto. «Espera», dijo. «Mira». Entre las rocas, algo brillaba. No era agua. Era metal. Un fragmento oxidado de carrocería, medio enterrado, con bordes afilados como dientes. «Otra trampa humana», murmuró Yengo, con amargura.
Siempre dejan sus esqueletos por todas partes. Kibo bajó con cuidado, evaluando cada paso. Se acercó a Rayo, que temblaba de miedo y dolor. Tranquilo, pequeño, dijo, su voz inesperadamente suave. No te muevas. Con movimientos lentos, casi ceremoniales, usó sus garras para aflojar las piedras que aprisionaban la patita del cachorro. Pero al hacerlo, el metal oxidado se movió, y un filo afilado rozó el lomo de Kibo, abriendo un pequeño corte. —¡Kibo! —gritó Leona, alarmada. —Estoy bien —respondió él, sin mirarla. —Ayuda a Rayo. Leona bajó y envolvió a su cría en un abrazo protector, comprobando que la patita no estaba rota, solo magullada. Pero mientras lo hacía, vio algo que la heló. En el corte de Kibo, la sangre no era roja brillante. Era oscura, casi negra. —Kibo —susurró, su voz temblando—. Ese metal está envenenado. Él se quedó quieto. Miró la herida. Luego miró al horizonte, donde el sol comenzaba a declinar, pintando el cielo de fuego. No hay tiempo para eso, dijo, enderezándose con esfuerzo. Seguimos adelante. No puedes, gritó Yengo. Si esa herida se infecta, si nos detenemos, todos moriremos, interrumpió Kibo, su mirada fija en los ojos de Yengo. Tú lo sabes mejor que nadie. Yengo bajó la cabeza. Sí, lo sabía. Había visto a su manada detenerse a curar una herida, y nunca volver a levantarse. Entonces yo iré delante, dijo al fin. Yo encontraré el camino. Tú guía a los pequeños. Kibo asintió. Y en ese intercambio silencioso, nació algo más fuerte que la sangre, una alianza forjada en el fuego de la necesidad. Continuaron caminando. Pero ahora, cada paso de Kibo era más lento, más pesado. La fiebre ya le nublaba la vista. Y en el horizonte, el cañón de las rocas gemelas se alzaba como una promesa, o como una tumba. Nadie sabía cuál Kibo caminaba al centro, rodeado por los cachorros, pero su cuerpo ya no era la torre de fuerza que había sido horas antes. Su lomo temblaba con cada zancada, y su respiración era un jadeo ronco, profundo, como si arrastrara piedras en el pecho. La herida en su costado, rosada por el metal oxidado, latía con un calor enfermizo que Leona sentía incluso a varios pasos de distancia. —Kibo —susurró ella, acercándose sin dejar de vigilar a los pequeños—. Debes descansar. Estás ardiendo. Él no respondió de inmediato. Solo levantó la cabeza, sus ojos dorados entrecerrados contra el resplandor del ocaso, fijos en las dos formaciones rocosas que se alzaban al frente, las rocas gemelas, altas, melladas por el viento, con una grieta oscura entre ellas que parecía una boca abierta lista para tragarlos. Allí, dijo al fin, su voz rasgada. Dentro de esa grieta, hay una cueva. Lo recuerdo de cuando era joven. Es profunda. Segura. Pero no llegarás si sigues así, insistió Leona, su voz quebrándose. Déjame llevarte. Kibo soltó un ronroneo amargo, casi una risa. ¿Tú? ¿Cargando conmigo como si fuera un cachorro? Negó con la cabeza, aunque el movimiento le provocó un mareo. No, Leona. Mi lugar es aquí. Entre ellos. Hasta el final. Yengo, que caminaba adelante, se detuvo y giró. Su cojera había empeorado, pero su mirada estaba clara, decidida. Entonces yo iré primero, dijo. Comprobaré que no hay búfalos dentro. Si están, los distraeré. No, gritó Estrella desde atrás, corriendo hacia él con las orejitas temblando. No te vayas. Yengo se agachó y permitió que la cachorra se frotara contra su hocico. En sus ojos brillaba algo nuevo, no solo gratitud, sino afecto. No me voy, pequeña, dijo, suavemente. Solo voy a abrirles el camino, como un hermano mayor debe hacer. Leona observó la escena con el corazón partido. Veía como Yengo, el desterrado, el huérfano, se había convertido en parte de ellos sin necesidad de sangre. Y veía como Kibo, el padre distante, ahora daba cada paso como si cada uno fuera un regalo para sus crías. Vamos, dijo Kibo, forzando un último impulso de energía. Antes de que la oscuridad nos atrape. Avanzaron los últimos metros en silencio, solo el crujido de sus patas sobre la grava y el jadeo constante de Kibo rompiendo el aire denso. Al llegar a la entrada de la grieta, Yengo desapareció en la penumbra, moviéndose con la cautela de quien ha aprendido a sobrevivir en la sombra. Minutos que parecieron eternidades pasaron. Los cachorros se apiñaron contra Leona, sus cuerpecitos temblando no solo por el frío que comenzaba a bajar de las montañas, sino por el miedo a lo desconocido.
¿Y si no vuelve? Preguntó Sombra, su vocecita apenas un hilo. Volverá, respondió Rayo, con una fe que sorprendió a todos. Porque ahora tiene una familia que lo espera. En ese momento, Yengo emergió de la oscuridad, su silueta recortada contra la penumbra. Está vacío, dijo. Pero hay agua. Y espacio suficiente para todos. Un suspiro colectivo de alivio recorrió a la manada. Kibo intentó dar un paso adelante, pero sus patas cedieron. Cayó de rodillas, su cabeza inclinándose hacia el suelo caliente. —¡Kibo! —gritó Leona, corriendo a su lado. Él levantó la mirada, sus ojos nublados por la fiebre, pero aún brillantes con determinación. —Llévalos adentro —dijo, su voz apenas audible. —Yo los sigo. —No —dijo Leona, negando con la cabeza, las lágrimas brotando por fin. —No te dejaremos atrás. —Nunca. Con un esfuerzo que partió el alma, Kibo intentó ponerse en pie, pero volvió a caer. Fue entonces cuando Yengo se acercó, colocándose bajo su lomo. —Apóyate en mí —dijo. Soy más joven. Más fuerte de lo que parece. Kibo lo miró, incrédulo. —¿Por qué harías esto? —Porque tú me diste un lugar —respondió Yengo, firme. Ahora yo te sostengo. Y así, entre los dos, Leona empujando desde atrás, Yengo sosteniendo desde el costado, lograron guiar a Kibo hacia la cueva. Los cachorros lo siguieron en silencio, sus ojitos grandes absorbiendo cada gesto, cada sacrificio. Dentro, la frescura era un bálsamo. El suelo de piedra estaba seco, y en el fondo, una pequeña poza reflejaba la luz tenue del crepúsculo que se colaba por la grieta. Leona ayudó a Kibo a tumbarse junto al agua, y con su lengua, comenzó a limpiar la herida envenenada, aunque sabía que el veneno ya corría por sus venas. No podrás curarlo así, dijo Yengo, sentándose cerca, vigilando la entrada. Lo sé, susurró Leona, sin dejar de lamer. Pero si no lo intento, mi corazón se romperá antes que su cuerpo. Kibo cerró los ojos, pero una sonrisa débil curvó sus labios. Siempre fuiste la más terca, murmuró. Y tú, el más necio, respondió ella, con una risa que era mitad sollozo. Afueras, el viento comenzó a soplar con fuerza, trayendo consigo el olor a lluvia, y algo más. Humo. Aceite. Goma quemada. Están cerca, dijo Yengo, poniéndose en pie. Muy cerca. Los cachorros se acurrucaron contra Kibo, como si su simple presencia pudiera protegerlos incluso en su debilidad. Escuchadme, dijo Kibo, abriendo los ojos con un esfuerzo sobrehumano. Si algo me pasa, prometedme que seguiréis a Leona, que escucharéis a Yengo, que nunca, nunca dejaréis atrás a quien amáis. No digas eso, gritó Estrella, lágrimas rodando por sus mejillas. Tú no puedes irte. Kibo extendió una pata temblorosa y tocó su cabecita. Todos nos vamos algún día, pequeña estrella, dijo. Pero el amor nunca se va. Se queda. En cada latido. En cada paso que den sin miedo. Tamira Resper. Los cachorros se pegaron al costado de Kibo, sus cuerpecitos temblando no de frío, sino de ese terror ancestral que nace cuando el peligro ya no es sombra, sino presencia. Kibo intentó levantarse, pero sus patas se negaron a obedecer. La fiebre le nublaba la vista, y cada latido de su corazón era un martillazo en las sienes. Aún así, abrió los ojos, dos brasas doradas en la penumbra, y miró a Leona. No dejes que entren, dijo, su voz apenas un hilo, pero cargado de autoridad. No permitas que vean a los pequeños. Leona asintió, aunque su garganta estaba tan cerrada que no podía hablar. Se puso en pie, colocándose frente a la entrada de la cueva, su lomo arqueado, su melena erizada por el instinto más antiguo, proteger a los suyos, aunque eso le cueste la vida. Yengo se acercó a su lado, cojeando, pero con la mirada fija en la oscuridad exterior. ¿Qué hacemos?, preguntó, su voz baja, tensa. No podemos pelear contra ellos. No con 6 cachorros y un león herido. No peleamos, respondió Leona, sin apartar la vista del exterior. Engañamos. En ese momento, un haz de luz blanca y cegadora cortó la oscuridad, iluminando la entrada de la cueva como un ojo gigante. Los cachorros gimieron, cubriéndose los ojos con las patitas. —¡Shh! —susurró Kibo, atrayéndolos más cerca de su cuerpo caliente. No miren. No hagan ruido. Afueras, voces humanas. Risas bajas. El crujido de botas sobre la grava. Aquí hay huellas frescas, dijo una voz áspera. Y sangre. Alguien está herido. Perfecto, respondió otra,
más joven, casi divertida. Será más fácil de atrapar. Leona sintió el odio subir por su garganta como bilis. No era solo miedo. Era furia. Una furia pura, limpia, que nacía de ver a sus crías amenazadas por quienes ni siquiera entendían el valor de una vida. Yengo, murmuró. ¿Recuerdas el desfiladero al sur de aquí? Sí, respondió él, comprendiendo al instante. Pero está lleno de espinos. Y es estrecho. Exacto, dijo Leona, con una sonrisa feroz. Ellos no cabrán. Nosotros sí. Se giró hacia Kibo, sus ojos encontrándose en la penumbra. Voy a sacarlos de aquí, dijo. Tú quédate con los pequeños. Si oyes mi rugido, corre con ellos hacia el desfiladero. No aspers. No mires atrás. Kibo quiso protestar, pero la mirada de Leona lo detuvo. En ella había amor, sí, pero también una determinación que no admitía réplica. Prométeme que volverás, dijo, su voz quebrándose. Te lo prometo, respondió ella, aunque ambos sabían que era una mentira piadosa. Entonces, sin previo aviso, Leona salió de la cueva con un rugido que partió la noche en dos. Fue un sonido primordial, salvaje, que hizo temblar hasta las rocas gemelas. Los humanos retrocedieron, sorprendidos, sus linternas bailando en la oscuridad. Allí está, gritó uno. La hembra. Leona corrió, no hacia ellos, sino en círculos, como si estuviera loca, como si estuviera herida. Saltó sobre piedras, se lanzó entre arbustos espinosos, dejando un rastro deliberado de pelo y sangre falsa. Había mordido su propia pata para hacerlo creíble. Síguela, ordenó el líder. No la dejéis escapar. Los humanos corrieron tras ella, sus luces desapareciendo en la oscuridad del sur. Pero Yengo no lo siguió. Se quedó escondido tras una roca cercana, observando. Esperando. Dentro de la cueva, Kibo escuchó el rugido. Lo reconoció. Era la señal. Vamos, dijo a los cachorros, forzando su cuerpo a moverse. Ahora, con un esfuerzo sobrehumano, se puso en pie, apoyándose en la pared de roca. Los cachorros lo siguieron, tropezando, llorando en silencio, pero sin detenerse. Al salir, Yengo los esperaba. Por aquí, dijo, guiándolos hacia el este, lejos del camino que Leona había tomado. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Uno de los humanos, el más joven, se había quedado atrás, vigilando la cueva por si acaso. Al ver a la manada salir, sonrió. «Bingo», gritó, levantando su rifle. Kibo lo vio. Y en ese instante, todo se detuvo. No pensó, no dudó, solo actuó. Con un rugido que nació del alma misma, se lanzó contra el humano, no para matar, sino para distraer. Su cuerpo, débil por la fiebre, se convirtió en un escudo vivo entre los cachorros y el cañón del arma. El disparo retumbó en la noche. Kibo cayó, pero no antes de empujar al humano contra una roca, haciéndole soltar el arma. «Cord», rugió, su voz llena de sangre, pero aún fuerte. Ahora. Yengo no dudó. Recogió a los cachorros más pequeños en su boca y corrió hacia el desfiladero, mientras los mayores seguían a su lado, tropezando, llorando, pero corriendo. Detrás de ellos, Kibo se levantó una vez más, tambaleándose, su cuerpo perforado por el plomo, pero su espíritu intacto. «Venid por mí», desafió a los humanos que regresaban. «Cos atrevéis». Y mientras los faros de los vehículos se acercaban, Kibo caminó hacia ellos, no como un animal herido, sino como un rey que elige su final. Porque sabía que, en algún lugar entre las espinas y la oscuridad, sus crías estaban a salvo. Golpes del hocico. Los cachorros jadeaban, sus patitas sangraban por las púas de las acacias silvestres, pero no se quejaban. Habían visto caer a Kibo. Habían oído el disparo. Y en sus corazones infantiles, algo se había endurecido. Ya no eran solo crías. Eran sobrevivientes. «Más rápido», susurró Yengo, dejando a Sombra en un pequeño claro y volviendo por Rayo, que se había quedado atrás, cojeando. «No podemos detenernos». «Pero, ¿y papá?», sollozó Estrella, sus ojos llenos de lágrimas que brillaban bajo la luna menguante. «No lo dejamos atrás». Yengo se detuvo. Miró a la cachorra, y en su mirada vio el mismo dolor que lo había consumido cuando perdió a su manada. Pero también vio algo más, esperanza. Una esperanza que él ya había enterrado, pero que ahora, en esos ojos pequeños, renacía. «Kibo no se queda atrás», dijo, su voz temblando. «Él nos abre el camino. Siempre».
Antes de que pudiera decir más, un trueno retumbó en lo alto. No era un trueno normal. Era profundo, gutural, como si la tierra misma estuviera gritando. Los cachorros se encogieron, pero Yengo levantó la cabeza, oliendo el aire. Lluvia, murmuró. Y no cualquiera. Tormenta grande. El viento comenzó a soplar con furia, arrastrando hojas secas y polvo en espirales salvajes. Las nubes negras se tragaron la luna, sumiendo el desfiladero en una oscuridad casi total. Pero entonces, entre los relámpagos, algo se reveló. Al final del cañón, donde el terreno se abría hacia un valle oculto, una figura solitaria los esperaba. Era Leona. Estaba empapada, cubierta de barro y ramas rotas, con arañazos en el lomo y sangre en las fauces. Pero sus ojos brillaban con una luz que no era de este mundo. ¡Mamá! Gritaron los cachorros al unísono, corriendo hacia ella como si sus patitas no dolieran, como si el miedo no existiera. Leona los recibió con un rugido suave, envolviéndolos en su cuerpo como si quisiera meterlos de nuevo en su vientre para protegerlos para siempre. Lamía cada uno, contando sus latidos, asegurándose de que todos estaban allí. ¿Dónde está Kibo?, preguntó al fin, su voz quebrada. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier tormenta. Estrella bajó la cabeza, incapaz de hablar. Rayo se acurrucó contra el flanco de Leona, temblando. Fue Yengo quien respondió. Se quedó. Los enfrentó. Para darnos tiempo. Leona cerró los ojos. Una lágrima se mezcló con la lluvia en su mejilla. Pero no gritó. No rugió. Solo asintió, como si hubiera sabido desde el principio que así sería. Entonces cumplió su promesa, dijo al fin. Nos protegió hasta el final. En ese momento, un relámpago iluminó el cielo, y en su destello cegador, todos vieron algo que les heló la sangre, luces. Luces amarillas, moviéndose entre las colinas. Los vehículos regresaban. No tenemos tiempo, gritó Yengo. El valle. Ahora. Leona asintió y, sin soltar a los cachorros, los guió hacia la entrada del valle oculto. Era un lugar que pocos conocían, un cráter antiguo, rodeado de acantilados altos, con un lago pequeño en el centro y cuevas profundas en las paredes. Un refugio natural, invisible desde el aire. Pero al entrar, algo los detuvo. En medio del camino, bloqueando la entrada, yacía un tronco gigante, caído por la tormenta. Demasiado pesado para moverlo. Demasiado ancho para saltarlo con los cachorros. No, gritó Leona, golpeando el tronco con las patas. Estamos atrapados. Los faros se acercaban. Ya podían oír el ronroneo de los motores. Yengo miró el tronco, luego el lago, luego a los cachorros. Y en sus ojos, algo se encendió. No estamos atrapados, dijo. Estamos en casa. Se acercó al lago y, sin dudar, se lanzó al agua. Nadó hasta el centro, donde el fondo era más profundo, y comenzó a empujar con las patas traseras, removiendo el lodo del fondo. ¿Qué haces?, gritó Leona. Hago lo que Kibo haría, respondió Yengo, jadeando. Creo un camino donde no hay ninguno. Y entonces, como si la naturaleza misma escuchara su llamado, el agua del lago comenzó a subir. La tormenta arreciaba, y el caudal de los arroyos cercanos se desbordaba, alimentando el lago con furia. El nivel del agua subía rápidamente, cubriendo el tronco, transformándolo en un puente flotante. ¡Ahora!, gritó Yengo. Crucen por encima. Leona no dudó. Con cuidado, guió a los cachorros sobre el tronco mojado, sus patitas resbalando pero sostenidas por la corriente que los empujaba suavemente hacia el otro lado. Cuando el último cachorro estuvo a salvo, Yengo salió del agua, temblando de frío y agotamiento. ¿Y tú?, preguntó Leona. Yo cierro el paso, dijo, y con un último esfuerzo, empujó una roca suelta hacia el borde del lago, desviando el flujo del agua hacia una grieta lateral. El nivel bajó rápidamente, dejando el tronco varado, inaccesible. Los faros se detuvieron al otro lado del lago. Los humanos gritaron, frustrados, pero no podían cruzar. Dentro del valle, en la seguridad de la oscuridad y la lluvia, la manada se reunió en círculo. Leona abrazó a sus crías, y Yengo se sentó junto a ellos, no como un extraño, sino como un hermano. Y en lo alto, entre los relámpagos, el viento llevó un último rugido, débil, lejano, con el sueño profundo de la seguridad, sino con el reposo vigilante de quienes han visto demasiado. Leona no había cerrado los ojos. Sentada a la entrada de la cueva,
su mirada perdida en el horizonte donde el sol comenzaba a teñir las nubes de rosa. Sentía el peso de la ausencia como una piedra en el pecho. Kibo ya no estaba, pero su presencia era más fuerte que nunca. Detrás de ella, los cachorros dormían apiñados contra el costado de Yengo, cuyo cuerpo aún temblaba por el frío y la fiebre incipiente de la herida sin curar. Aún así, no se movía. Sabía que su calor era ahora su único refugio. «Mamá», susurró una vocecita débil. Era Estrella. Se había despertado y ahora miraba a Leona con ojos hinchados de tanto llorar, pero secos ya, como si hubiera agotado todas sus lágrimas. Leona se acercó y la envolvió con su cuerpo, lamiéndole la frente con ternura infinita. «¿Por qué no vuelve?», preguntó la cachorra, su voz apenas un hilo. «Dijo que nos protegería», y se fue. Leona tragó saliva, sintiendo el nudo en su garganta arder como brasas. «No se fue, mi Estrella», dijo, su voz temblando. «Cambió de forma. Ahora es el viento que nos acaricia cuando tenemos miedo. Es el rugido que escuchamos en el trueno. Es la sombra que nos cubre cuando el sol quema demasiado. Kibo no se fue, se volvió parte de todo lo que nos protege». Estrella asintió lentamente, como si entendiera algo que iba más allá de las palabras. Luego, con una determinación que sorprendió a Leona, se levantó y caminó hacia Yengo. «Tú también eres parte de eso, ¿verdad?», preguntó, frotándose contra su hocico. «Porque tú también elegiste quedarte». Yengo parpadeó, conmovido. No supo qué decir. Solo bajó la cabeza y la lamió suavemente, como lo habría hecho un padre. En ese momento, un sonido distinto rompió la calma, el crujido de ramas secas. No era el viento. Era algo más pesado, más deliberado. Leona se puso en pie de un salto, su cuerpo tenso como un arco. «Dentro», ordenó en un susurro urgente. Los cachorros obedecieron al instante, arrastrándose al fondo de la cueva. Yengo intentó seguirlos, pero su cojera lo traicionó. Leona se colocó frente a él, dispuesta a enfrentar lo que fuera. Pero lo que apareció entre la niebla no era un cazador. Era un elefante. Viejo, con colmillos mellados y orejas desgarradas por 1000 batallas, avanzaba con paso lento pero firme. Detrás de él, 2 crías lo seguían, juguetonas incluso en medio del peligro. Al ver a Leona, el elefante se detuvo y bajó la trompa en señal de paz. «He venido porque el viento me contó una historia», dijo, su voz grave resonando como tambores lejanos. «Una historia de un león que se convirtió en escudo, de una hembra que engañó a los dioses de metal, y de un desterrado que encontró su hogar». Leona no respondió. «Solo observo, cautelosa. Mi nombre es Tembo», continuó el elefante. «He vivido muchas lunas. He visto cómo los humanos destruyen, pero también he visto cómo los animales se unen cuando el mundo se rompe. Vine a ofrecer ayuda. Mi manada controla los manantiales del norte. Allí, nadie os encontrará, ni siquiera los que vuelan en máquinas». Yengo, desde atrás, se atrevió a hablar. «¿Por qué harías esto? No somos de tu especie». Tembo lo miró con ojos que parecían contener siglos. «El dolor no tiene especie, joven león. Solo corazón. Y vosotros, tenéis mucho corazón». Leona sintió las lágrimas brotar de nuevo, pero esta vez no eran de tristeza. Eran de gratitud. Del universo recordándoles que no estaban solos. «Aceptamos tu ayuda», dijo al fin. «Pero con una condición. Time. Que enseñes a mis cachorros a reconocer las trampas de los humanos. Que les muestres cómo sobrevivir sin odiar. Porque si crecen con rabia en el alma, serán tan peligrosos como los que los persiguen». Tembo asintió solemnemente. «Así será. Les enseñaré que la verdadera fuerza no está en los colmillos ni en las garras, sino en la memoria. En recordar quién fuiste para no perder. Quién puedes ser». En ese momento, los cachorros salieron de la cueva, uno a uno, hasta formar un semicírculo frente al gigante. Rayo, el más audaz, dio un paso adelante. «¿Tú conociste a mi papá?», preguntó. Tembo bajó la trompa hasta rozar suavemente la cabecita del cachorro. «Sí, pequeño príncipe. Y me dijo algo antes de que el sol se lo llevara». «¿Qué?». «Que cuidara de su estrella, y de todos los que brillan a su alrededor». Estrella abrió los ojos, sorprendida. Luego sonrió, por primera vez desde la noche del disparo. Y mientras el sol ascendía sobre el valle oculto, iluminando el lago como un espejo de esperanza, la manada, ahora más grande, más fuerte, más donde el tiempo parecía detenerse, donde el eco de los motores y el olor a metal no habían llegado aún. Pero la paz era frágil. Y Leona lo sabía.
Cada crujido de hoja seca, cada pájaro que alzaba el vuelo demasiado rápido, hacía que sus orejas giraran, que sus músculos se tensaran. No por miedo, ya no, sino por instinto. Porque había aprendido que la calma podía ser la antesala del peligro más silencioso. —¿Mamá? —susurró Sombra, acercándose con paso tímido. —¿Volverán? Leona bajó la cabeza y lamió suavemente la frente del pequeño. —No lo sé, mi Sombra —respondió, su voz apenas un ronroneo—. Pero si vuelven, estaremos preparados. Yengo, caminando junto a ellos, cojeaba menos. La herida en su flanco había comenzado a cerrarse, alimentada no solo por las hierbas medicinales que Tembo les había mostrado, sino por algo más profundo: propósito. Cada mirada de los cachorros, cada hermano que le decían al despertar, era un hilo que tejía su alma rota. Tembo dice que los manantiales están protegidos por una caída de agua, dijo Yengo, intentando distraer a los pequeños. Nadie puede subir desde abajo. Y desde arriba, solo los que conocen el camino secreto. ¿Y nosotros lo conocemos? Preguntó Rayo, sus ojos brillando con curiosidad renovada. Ahora sí, respondió Tembo sin girarse, su voz grave resonando como trueno amortiguado. Porque sois parte de la historia que el viento contó. De repente, el elefante se detuvo. Su trompa se alzó, oliendo el aire con intensidad. Las crías detrás de él se acurrucaron contra sus patas. Algo viene, murmuró. Leona se puso en guardia al instante. Los cachorros se agruparon en círculo, como les había enseñado Kibo, siempre juntos. Siempre listos. ¿Humanos? Preguntó Yengo, tensando los músculos. Tembo negó lentamente. No. Algo más antiguo. Entonces, entre los árboles, una figura emergió. Era una leona. Anciana, con cicatrices en el lomo y una mirada que parecía haber visto nacer y morir lunas enteras. Su pelaje estaba salpicado de canas, pero su porte era regio, imponente. Detrás de ella, 2 leones jóvenes la seguían, sus ojos fijos en la manada de leona con una mezcla de respeto y cautela. Soy Nia, dijo la leona anciana, su voz ronca pero firme. He seguido vuestra historia desde las colinas del oeste. Vi cómo el padre se convirtió en escudo. Vi cómo la madre engañó a la muerte. Y vi cómo el desterrado encontró su hogar. Leona no respondió de inmediato. Estudió a la recién llegada, oliendo su rastro, buscando intención en sus movimientos. ¿Por qué no sigues? Preguntó al fin. Nia se acercó lentamente, hasta quedar a pocos pasos. Luego, hizo algo inesperado. Se sentó, bajó la cabeza, y emitió un ronroneo suave, el sonido de sumisión, de paz. Porque mi manada fue destruida hace muchos años, dijo. Por los mismos que os persiguen a vosotros. Desde entonces, he vagado, buscando no venganza, sino esperanza. Y hoy, al veros caminar tras un elefante, con crías sanas y corazones unidos, supe que la había encontrado. Yengo dio un paso adelante. ¿Y qué quieres de nosotros? Quiero unirme, respondió Nia, sin titubear. No como líder, como guardiana. Tengo experiencia. Conozco los caminos secretos. Sé cómo ocultar rastros. Y, hizo una pausa, mirando a los cachorros, sé cómo enseñarles a vivir sin miedo. Estrella se acercó entonces, con la valentía que solo los niños poseen. ¿Tuviste hijos? Preguntó. Nia cerró los ojos un instante. Una lágrima surcó su mejilla arrugada. Sí, pequeña Estrella. Trace. Murieron defendiendo a su hermana menor. Ella escapó, pero nunca la volví a ver. Un silencio sagrado cayó sobre el claro. Leona miró a Nia, y en sus ojos vio lo que había visto en los de Yengo, dolor transformado en propósito. Entonces únete, dijo al fin. Pero recuerda, aquí no hay jerarquías. Solo corazones que eligen quedarse. Nia asintió, y en su mirada hubo un alivio tan profundo que pareció rejuvenecerla. Gracias, susurró. En ese momento, Tembo reanudó la marcha, y la manada, ahora más grande, más fuerte, lo siguió. Pero algo había cambiado. Ya no eran solo sobrevivientes. Eran semillas. Semillas de una nueva forma de vivir, donde el exilio se convertía en familia, donde la pérdida se transformaba en legado, y donde cada paso adelante era un acto de resistencia silenciosa contra un mundo que quería no por miedo, sino por respeto, como si cada paso sobre aquella tierra sagrada debiera ser una oración. Tembo lideraba con su paso lento y seguro, sus grandes orejas moviéndose al ritmo de los sonidos invisibles del bosque. Detrás, Nia caminaba junto a Leona,
sus miradas cruzándose de vez en cuando en un entendimiento tácito. Dos madres marcadas por la pérdida, ahora tejidas en la misma tela de supervivencia. Pero entre los cachorros, algo inquietaba. Rayo se detuvo de pronto, olisqueando el aire con intensidad. Huele diferente, dijo, frunciendo el hocico. Como antes. Como el neumático. Leona se paralizó. Su corazón,